Durante las siguientes semanas, Julián comenzó a experimentar cambios pequeños, pero significativos. La depresión no había desaparecido por completo, pero ahora sentía que no caminaba solo. Las reuniones del grupo vespertino se convirtieron en su refugio, y Marta, con su paciencia infinita, le acompañaba en cada paso. Una tarde de febrero, mientras caminaban por las calles empedradas del centro histórico de Puebla, con sus fachadas coloniales y el olor a pan dulce proveniente de las panaderías, Marta le confesó que ella también había atravesado momentos oscuros. Su hermano mayor había muerto en un accidente laboral 2 años atrás, y fue la fe lo que impidió que su familia se desmoronara. No es que Dios arregle todo de inmediato, le dijo, pero te da fuerza para seguir adelante cuando ya no te queda ninguna. Esas palabras resonaron profundamente en Julián, quien comenzó a comprender que la fe no era una solución mágica, sino un ancla en medio de la tormenta. Sin embargo, la realidad seguía siendo implacable. Lidia, su madre, enfermó gravemente en marzo. Una infección respiratoria complicada la dejó postrada en cama durante semanas, y Julián tuvo que hacerse cargo de las tareas del hogar y del negocio de tortillas. El estrés amenazaba con devolverlo a la oscuridad, pero esta vez algo era diferente. El padre Gerardo, el sacerdote de la parroquia, visitó su casa para orar con ellos. Era un hombre mayor, de ojos cálidos y manos curtidas por años de servicio en comunidades marginadas. Mientras rezaba junto a la cama de Lidia, su voz firme pero compasiva transmitía una paz que Julián no había sentido jamás. La fe no significa que no sufriremos, dijo el padre Gerardo, pero nos recuerda que no estamos abandonados. Esa noche, Julián rezó por primera vez en meses, no pidiendo milagros imposibles, sino pidiendo fuerza para enfrentar lo que viniera. Los días transcurrían lentos en aquella pequeña casa de la colonia. El sonido de las campanas de la iglesia marcaba el ritmo de la vida cotidiana, y los vecinos, solidarios como suelen ser en los barrios humildes de México, se turnaban para llevar alimentos y ayudar con lo que podían. La comunidad se convirtió en un pilar fundamental. Doña Rosario, una anciana del vecindario conocida por su devoción a la Virgen de Guadalupe, visitaba cada tarde para rezar el rosario junto a Lidia. Su presencia serena y sus palabras sencillas reconfortaban no solo a la enferma, sino también a Julián, quien poco a poco comenzaba a entender que la fe se vive en comunidad, no en soledad. A medida que marzo avanzaba, Lidia comenzó a recuperarse lentamente. Los médicos del centro de salud local atribuyeron su mejoría al tratamiento, pero Julián sabía que había algo más. La red de apoyo, las oraciones constantes y la fe compartida habían creado un ambiente donde la esperanza podía florecer incluso en medio de la adversidad. Fue entonces cuando sucedió algo que marcaría un punto de inflexión en su vida. Una tarde,
Mientras organizaba los papeles viejos de su madre en busca de documentos médicos, encontró una carta escondida en el fondo de un cajón. Era de su padre, escrita años atrás, antes de abandonarlos. En ella, su padre confesaba su propia lucha con la depresión y el alcoholismo, pidiendo perdón por no haber sido el hombre que su familia necesitaba. La carta terminaba con una frase desgarradora: «Rezo para que ustedes encuentren la paz que yo nunca pude encontrar». Julián leyó la carta varias veces y por primera vez sintió algo distinto hacia su padre: compasión. Comprendió que su padre también había sido un hombre quebrado, atrapado en su propia oscuridad, sin las herramientas ni el apoyo para salir de ella. Esa revelación fue dolorosa, pero liberadora. Julián llevó la carta al grupo de oración y la compartió con los demás. Lloró mientras la leía en voz alta y los presentes lo abrazaron en silencio. El padre Gerardo le recordó las palabras de Jesús sobre el perdón y la misericordia. Y aunque Julián no estaba listo para perdonar completamente a su padre, sintió que un peso enorme se había levantado de sus hombros. La fe le estaba enseñando que sanar no significa olvidar, sino aprender a llevar el dolor de una manera distinta. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Lidia se recuperó por completo y volvió a su rutina diaria, aunque ahora con más cuidado y gratitud. Julián continuó asistiendo al grupo de oración y comenzó a involucrarse más activamente en las actividades de la parroquia. Ayudaba en la catequesis de los niños pequeños y participaba en las jornadas de ayuda comunitaria, llevando alimentos a familias necesitadas de colonias aún más pobres que la suya. Cada acción, por pequeña que fuera, reforzaba su sentido de propósito y pertenencia. Martha, siempre a su lado, se convirtió en su mejor amiga y confidente. Juntos organizaron una campaña de recolección de ropa y juguetes para Navidad, y la respuesta de la comunidad fue abrumadora. Ver las sonrisas de los niños que recibieron los regalos le recordó a Julián que, a pesar de todo el sufrimiento, la bondad y la solidaridad aún existían en el mundo. El verano llegó con sus días calurosos y sus tardes de lluvia repentina, típicas de Puebla. Julián había terminado la secundaria y planeaba continuar sus estudios, aunque sabía que el camino no sería fácil. La pobreza seguía siendo una realidad, pero ahora tenía herramientas para enfrentarla. La fe, el apoyo de su comunidad y el crecimiento emocional que había experimentado lo habían transformado. Ya no era el joven hundido en la oscuridad que era meses atrás. Ahora, cuando miraba al futuro, veía posibilidades en lugar de un vacío sin sentido. Sin embargo, la prueba más grande aún estaba por venir. En agosto, Julián recibió una noticia inesperada. Su padre había aparecido en un hospital de la Ciudad de México gravemente enfermo. Había vivido en las calles durante más de un año, luchando contra el alcoholismo y problemas de salud que había ignorado durante demasiado tiempo. El hospital contactó a Lidia porque su nombre figuraba como contacto de emergencia en un documento viejo que su padre aún conservaba. La decisión de visitarlo o no recayó sobre Julián y su madre.
Lidia, con lágrimas en los ojos, le dijo que ella estaba dispuesta a ir, pero que respetaría cualquier decisión que él tomara. Julián pasó días en conflicto interno, rezando y buscando orientación. El padre Gerardo le aconsejó que escuchara su corazón y que recordara las enseñanzas de Cristo sobre el perdón y la compasión. Finalmente, Julián decidió ir. El viaje a la Ciudad de México fue largo y silencioso. Cuando llegaron al hospital, un edificio público sobrecargado y ruidoso, Julián sintió que su corazón latía con fuerza. Su padre estaba en una sala compartida, delgado y demacrado, casi irreconocible. Al verlos, las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. No dijo mucho al principio, solo murmuró disculpas entre sollozos. Julián se sentó junto a su cama y, tomando su mano, le habló con una voz firme pero compasiva. No puedo decir que todo está bien, ni que olvidaré todo lo que pasó, le dijo, pero estoy aquí, y eso es un comienzo. Su padre asintió, incapaz de articular palabras coherentes. Lidia también se acercó, y los tres compartieron un momento de reconciliación frágil pero real. No era un final de cuento de hadas, pero era un paso hacia la sanación. Los médicos informaron que el padre de Julián tenía cirrosis avanzada y que su pronóstico era reservado. Julián y su madre decidieron acompañarlo durante sus últimas semanas. Fue un proceso doloroso pero necesario. El padre Gerardo viajó a la Ciudad de México para ofrecer la unción de los enfermos, y durante esa ceremonia, el padre de Julián pidió perdón públicamente por todo el daño que había causado. Julián lloró, pero esta vez no de rabia o desesperación, sino de liberación. La fe le había dado la capacidad de perdonar sin olvidar, de ser compasivo sin negar el dolor. El padre de Julián falleció en septiembre, rodeado de su familia. Su funeral fue sencillo, celebrado en la pequeña iglesia de su colonia en Puebla. Pocas personas asistieron, pero las que lo hicieron rezaron con sinceridad. Julián pronunció unas palabras junto a la tumba, hablando sobre el perdón, la redención y la esperanza de que su padre finalmente hubiera encontrado la paz que tanto buscó en vida. Los meses que siguieron fueron de ajuste y reflexión. Julián comenzó a estudiar en un programa técnico gracias a una beca que la parroquia le ayudó a conseguir. Su objetivo era convertirse en trabajador social para ayudar a jóvenes en situaciones similares a la que él había vivido. Marta continuó siendo su compañera inseparable, y juntos siguieron trabajando en proyectos comunitarios. La fe de Julián ya no era la misma que la de su infancia, basada en rituales automáticos. Ahora era una fe madura, forjada en el sufrimiento y la experiencia, arraigada en la comunidad y el servicio a los demás. Un año después de aquel invierno en el que todo parecía perdido, Julián fue invitado a dar su testimonio en una reunión interparroquial en Puebla. Habló ante cientos de jóvenes, compartiendo su historia con honestidad y vulnerabilidad. Les habló de la oscuridad, del abandono, de la enfermedad de su madre, del reencuentro con su padre y de cómo la fe no había eliminado sus problemas, pero le había dado la fuerza para enfrentarlos. La fe no es un escudo mágico contra el dolor, dijo,
pero es una luz que nos guía cuando todo lo demás está oscuro, y esa luz brilla más cuando la compartimos con los demás. Su testimonio resonó profundamente en los presentes, muchos de los cuales se acercaron después para agradecerle y compartir sus propias historias. Julián no se convirtió en un héroe ni su vida se volvió perfecta. Los desafíos continuaron. La pobreza, las preocupaciones económicas, las cicatrices emocionales que tomaban tiempo en sanar, pero ya no caminaba solo en la oscuridad. Tenía una comunidad, una misión y una fe que, aunque pequeña como un grano de mostaza, había echado raíces profundas en su corazón. Su madre, Lidia, seguía trabajando arduamente, pero ahora con una sonrisa más frecuente en el rostro. Marta continuaba siendo su pilar y juntos soñaban con expandir sus proyectos de ayuda comunitaria. La historia de Julián es un recordatorio de que la fe auténtica no se mide en milagros espectaculares, sino en la capacidad de levantarse cada día, de perdonar lo imperdonable, de encontrar esperanza en medio de la desesperación y de servir a los demás incluso cuando uno mismo está herido. Es un testimonio de que la luz puede vencer la oscuridad, no de manera instantánea, sino paso a paso, oración tras oración, acto de amor tras acto de amor. Y en las calles de Puebla, entre la niebla matutina y el sonido de las campanas, la vida de Julián continuó siendo un testimonio vivo de que la fe, cuando es genuina y compartida, tiene el poder de transformar incluso los corazones más quebrantados. En los meses que siguieron al testimonio de Julián en la reunión interparroquial, su vida comenzó a tomar una dirección que él nunca había imaginado. La primavera de ese año trajo consigo no solo las lluvias habituales que llenaban los charcos de las calles empedradas de su colonia, sino también nuevas oportunidades y desafíos que pondrían a prueba su fe de maneras inesperadas. El programa técnico en el que se había inscrito resultó ser más exigente de lo que anticipaba. Las clases empezaban temprano en la mañana y después de un día completo de estudio, Julián dedicaba sus tardes a trabajar en un taller mecánico cercano para ayudar con los gastos del hogar. Don Alberto, el dueño del taller, era un hombre de unos 60 años, de manos callosas y mirada bondadosa, que había conocido a Julián a través del padre Gerardo. Aunque no era especialmente religioso, don Alberto respetaba profundamente la fe de los demás y admiraba la transformación que había visto en el joven. Una tarde de abril, mientras Julián limpiaba herramientas en el taller, don Alberto se acercó con 2 tazas de café humeante. El aroma del café mezclado con el olor a aceite de motor creaba una atmósfera peculiar pero reconfortante.
Mira, muchacho, comenzó don Alberto, sentándose en un banco desgastado. He visto mucha gente pasar por este taller. Algunos vienen, trabajan un tiempo y se van, pero tú tienes algo diferente. Tienes propósito. Julián, sorprendido por la observación, simplemente asintió mientras tomaba la taza. La verdad es que hace un año no sabía si valdría la pena levantarme cada mañana, confesó Julián. Pero ahora, aunque las cosas siguen siendo difíciles, siento que hay una razón para seguir adelante. Don Alberto sonrió y dio un largo sorbo a su café. Eso es lo que la fe hace, ¿no? No te quita los problemas, pero te da un porqué para enfrentarlos. Esas conversaciones con don Alberto se volvieron frecuentes. El mecánico, quien había perdido a su esposa años atrás por cáncer, compartía sus propias luchas con la pérdida y el dolor. Aunque no asistía a misa, admitía que la fe de su esposa había sido su ancla durante los últimos días de su enfermedad. Ella rezaba por mí, por nuestros hijos, por todos, recordaba con nostalgia. Y yo, aunque no entendía mucho de esas cosas, sentía que había algo más grande sosteniéndonos. Julián escuchaba atentamente, reconociendo en las palabras de don Alberto los mismos sentimientos que él había experimentado. La fe, comprendió, se manifestaba de formas distintas en cada persona, pero su esencia era siempre la misma: esperanza en medio de la adversidad. Mientras tanto, en el grupo de oración surgió un nuevo proyecto. Marta propuso crear un espacio semanal donde jóvenes que enfrentaban problemas de depresión, ansiedad o adicciones pudieran recibir apoyo no solo espiritual, sino también práctico. La idea era conectarlos con profesionales de la salud mental, así como ofrecerles un ambiente de comunidad y comprensión. El padre Gerardo apoyó entusiastamente la iniciativa y ofreció los salones de la parroquia para las reuniones. Julián se ofreció como voluntario inmediatamente, sintiendo que era una forma de devolver todo el apoyo que él mismo había recibido meses atrás. La primera sesión del nuevo grupo se llevó a cabo un sábado por la tarde. El salón parroquial, decorado con imágenes religiosas y carteles motivacionales, se llenó con más de 20 jóvenes, algunos acompañados por sus padres. Había nerviosismo en el aire, pero también esperanza. Julián, junto con Marta y otros voluntarios, dio la bienvenida a los presentes y compartió brevemente su propia historia. No estoy aquí para decirles que todo se resolverá mágicamente, dijo, mirando a los rostros atentos frente a él. Pero sí puedo decirles que no están solos, que hay personas que entienden su dolor y que Dios camina con ustedes incluso cuando sienten que todo está oscuro. Sus palabras resonaron profundamente. Varios jóvenes compartieron sus propias luchas, problemas familiares, bullying escolar, pérdida de seres queridos, tentaciones de adicciones. Cada historia era única, pero todas compartían un hilo común: la búsqueda de esperanza y sentido. Entre los asistentes estaba Diego, un joven de 19 años cuya historia conmovió especialmente a Julián. Diego había crecido en una familia dividida por la violencia doméstica. Su padre, alcohólico y violento,
Había abusado física y emocionalmente de su madre durante años, hasta que finalmente fue arrestado. Diego, lleno de rabia y resentimiento, había comenzado a involucrarse con pandillas locales, buscando en la violencia callejera una forma de canalizar su dolor. Pero una noche, después de una pelea que casi le cuesta la vida, Diego tuvo una experiencia que él describió como un llamado. Mientras yacía herido en el pavimento, con el sabor de la sangre en la boca y el sonido de las sirenas acercándose, sintió una voz interior que le decía: «Esto no es lo que estás destinado a ser». Esa noche, desde la cama del hospital, Diego rezó por primera vez en años, pidiendo a Dios que le mostrara un camino diferente. La historia de Diego impactó profundamente a Julián. Reconoció en él la misma desesperación que él mismo había sentido, la misma sensación de estar atrapado en un ciclo de dolor sin salida. Después de la sesión, Julián se acercó a Diego y le ofreció su amistad y apoyo. «Conozco esa oscuridad», le dijo Julián con sinceridad, «y sé que salir de ella no es fácil, pero si yo pude, tú también puedes, y no tienes que hacerlo solo». Diego, con lágrimas en los ojos, agradeció las palabras de Julián. Esa fue la primera de muchas conversaciones entre ambos. Julián se convirtió en una especie de mentor para Diego, acompañándolo en su proceso de sanación y ayudándolo a alejarse de las influencias negativas que amenazaban con arrastrarlo de nuevo a la violencia. Conforme avanzaba el año, el grupo de apoyo creció significativamente. Más jóvenes se sumaban cada semana y la parroquia tuvo que habilitar un salón más grande para acomodar a todos. El padre Gerardo estaba profundamente satisfecho con los resultados. «Esto es lo que la iglesia debe ser», comentó en una ocasión a Julián. «Un hospital para las almas heridas, un refugio para los que sufren, no un club exclusivo para los que ya están bien». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Julián, reafirmando su convicción de que la fe auténtica se vivía en el servicio a los demás, especialmente a los más vulnerables. Sin embargo, no todo era progreso lineal. Julián tuvo sus propias recaídas. Hubo días en que la depresión volvía a tocar su puerta, días en que el peso de las responsabilidades y los recuerdos dolorosos amenazaban con derrumbarlo nuevamente. Una noche de junio, después de una jornada especialmente difícil, en la que había reprobado un examen importante y se había peleado con su jefe en el taller, Julián se encontró caminando sin rumbo por las calles de Puebla. La ciudad, iluminada por faroles amarillentos y envuelta en el murmullo de la vida nocturna, parecía indiferente a su angustia. Llegó hasta la catedral, cuya majestuosa fachada se alzaba imponente en la plaza central. Se sentó en las escaleras, mirando el cielo estrellado, sintiendo un vacío familiar en su pecho. Marta, quien había notado su ausencia en el grupo de oraciones anoche, lo llamó varias veces sin obtener respuesta. Preocupada, salió a buscarlo. Conocía sus lugares favoritos y sabía que cuando Julián estaba en crisis, a menudo buscaba refugio en espacios públicos donde pudiera sentirse invisible entre la multitud. Lo encontró sentado en las escaleras de la catedral, con la mirada perdida. Sin decir palabra, Marta se sentó a su lado. El silencio entre ambos se extendió por varios minutos, un silencio cómodo que no exigía explicaciones. Finalmente, Julián habló.
A veces me pregunto si realmente he cambiado o si solo estoy fingiendo, confesó con voz quebrada. Los problemas siguen ahí, Marta. La pobreza, las dudas, el miedo. ¿De qué sirve la fe si nada realmente mejora? Marta tomó su mano y respondió con calma. La fe no es un seguro contra el sufrimiento, Julián. Es la certeza de que no estás solo en él. Mira todo lo que has hecho en estos meses. Mira a Diego, a los otros jóvenes del grupo. Tu vida ha tocado la de ellos. Eso es real, eso importa. Sus palabras, simples pero profundas, resonaron en el corazón de Julián. Lloró en silencio mientras Marta lo abrazaba. Está bien no estar bien todo el tiempo, continuó ella. Está bien tener días malos, lo importante es que sigas levantándote, que sigas caminando, y que recuerdes que Dios te sostiene incluso cuando no lo sientes. Esa noche marcó otro punto de inflexión para Julián. Comprendió que la fe no era una meta que se alcanza y se termina, sino un camino continuo, con altibajos, con victorias y derrotas, pero siempre con la promesa de que nunca estaría completamente solo. Regresó a casa con una renovada determinación. Al día siguiente, habló con don Alberto y se disculpó por su comportamiento. El mecánico, comprensivo como siempre, le palmeó el hombro y le dijo: «Todos tenemos días malos, muchacho. Lo que importa es cómo respondemos a ellos». Las semanas que siguieron trajeron nuevas pruebas, pero también nuevas alegrías. Diego, con el apoyo constante de Julián y del grupo, logró alejarse completamente de las pandillas y comenzó a trabajar en una panadería local. Su transformación fue notoria. Recuperó el brillo en la mirada y comenzó a hablar con esperanza sobre el futuro. «Quiero estudiar gastronomía», confesó un día a Julián. «Quiero hacer algo con mis manos que no sea destruir, sino crear». Julián, orgulloso de su amigo, lo animó a perseguir ese sueño y lo ayudó a investigar programas de becas y opciones educativas. El verano llegó con su calor sofocante y sus tardes de tormentas eléctricas que refrescaban temporalmente la ciudad. La vida en la colonia continuaba su ritmo habitual. Los niños jugando en las calles, las señoras vendiendo tamales y atole en las esquinas, los hombres regresando cansados de sus jornadas laborales. En medio de esa cotidianidad, Julián encontró una belleza que antes había sido incapaz de ver. Cada día ordinario era ahora una oportunidad para ser agradecido, para servir, para crecer. La fe había transformado no sus circunstancias externas, sino su manera de habitarlas. En septiembre, el grupo de apoyo celebró su primer aniversario con una misa especial y una convivencia en el patio de la parroquia. Más de 50 jóvenes asistieron, muchos de ellos trayendo testimonios de cómo el grupo había impactado sus vidas. Hubo música, comida tradicional mexicana preparada por las madres de la comunidad y un ambiente de celebración y gratitud. El padre Gerardo, visiblemente emocionado, bendijo a todos los presentes y agradeció a los voluntarios por su dedicación. «Ustedes son el rostro de Cristo en este barrio», dijo. «Ustedes son las manos y los pies de Dios, llevando esperanza donde hay desesperación, luz donde hay oscuridad». Julián, al escuchar esas palabras, sintió una profunda paz. Su jornada no había sido fácil,
y sabía que aún le esperaban muchos desafíos. Pero también sabía que había encontrado su propósito, ser un instrumento de esperanza para otros que caminaban por el mismo valle oscuro que él había atravesado. La fe le había salvado, no a través de milagros espectaculares, sino a través de personas ordinarias que habían elegido amarlo, apoyarlo y caminar a su lado. Y ahora, él estaba haciendo lo mismo por otros. Los años venideros traerían más historias, más desafíos, más victorias y más lágrimas. Pero Julián ya no temía al futuro. Había aprendido que la fe verdadera no elimina el sufrimiento, pero sí lo transforma en oportunidad para el crecimiento, la compasión y el servicio. Y en las calles polvorientas de Puebla, bajo el cielo infinito de México, la historia de Julián continuaba escribiéndose, un día a la vez, una oración a la vez, un acto de amor a la vez.